Así puestos de pies, busca en sus Biblias Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y hoy vamos a hablar de una visión transformadora. Los primeros 9 versículos dice así. Isaías capítulo 6 del 1 al 9. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y, ¿sabe? Yo sé que estamos acercando Navidad. Yo pensaba en esos próximos 2 domingos traer algo acerca de Navidad. Pero francamente, a veces uno planea algo, propone algo, pero Dios tiene otros planes. Yo siento en mi espíritu que tenía que compartir este mensaje, porque tal vez hay alguien o algunos aquí que de veras esta hora se encuentra en una encrucijada en su vida y no sabe qué hacer. Pues yo espero que después de este mensaje usted sabrá qué es lo que debe de hacer. Aunque el llamamiento de Isaías puede parecer extraordinario y lleno de esplendor, porque es algo espléndido lo que él estaba viendo, en realidad es un modelo del llamamiento de todo creyente verdadero cuando se encuentra en el trono de Dios que lo perdonó. Y nosotros tenemos que entender eso. Cada vez que tú ores, cada vez que tú estás buscando la presencia del Señor, si lo sabes o no lo sabes, estás acercando a su trono, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier trono. Aunque tú no ves el trono con tus ojos, tampoco lo ves a Él con tus ojos, mas Él existe. Yo no veo el aire, pero yo no puedo vivir sin el aire. Puede haber un cuarto que se mira como el otro. Uno no tiene aire, el otro tiene aire. Aunque los dos se miran iguales, no son iguales. El que tiene aire trae vida. El que no tiene aire trae muerte. Porque puro espacio no es aire. Necesitamos aire. Y aunque tú no ves al Señor Jesús, y tú no ves tu Creador, tú existes. Prueba estar que alguien te creó. Y no fue un accidente. Y usted no es el resultado de una gran explosión y por una amiba y unos virus o unas bacterias usted se convirtió en un ser humano. No. Dios te creó a su imagen.
Y vemos entonces también, muchas de las mejores, ¿sabe qué, hermanos? Muchas de las cosas que uno no ve son tan importantes. Ya expliqué, el aire no se ve y el amor tampoco se ve. ¿Qué color es el amor? ¿Qué tan grande? ¿Se puede medir con reglas o con millas o kilómetros? ¿Qué forma trae el amor? Pero sabemos cuando amamos y cuando somos amados, ¿no? La esperanza. ¿Qué color es la esperanza? Yo no veo la esperanza, pero yo sé cuando no hay, la vida es muy desesperada. ¿Y qué es la fe? Yo no veo la fe, pero estas tres cosas son muy importantes. La fe, el amor, la fe, la esperanza, estos tres. No veo ninguno de esos tres. Y aún esos tres son tan importantes para mi vida, para la suya. Aunque tú no ves el trono de Dios, no te equivoques. Estás acercando su trono. Y rendirás cuenta por el respeto o falta de respeto, veneración, cuando acercas a su trono. Por eso no me gustan esas oraciones que hacen hoy, que hablan como Dios, como cualquier chavo. No, hay que hablar con reverencia. Hay que hablar con confianza, sí, Él es tu Padre. Pero sabe que yo nunca hablé con mi Padre cuando vivía Él, como con otras personas. Aunque no estaba de acuerdo con muchas cosas que Él hacía, su vida no era una vida digna de imitar. Él era mi Padre y yo tenía que respetarle. ¿Me explico? Y yo no hablaba con Él como hablaba con cualquier persona. Cualquier amigo conocido. Él era mi Padre y tenía que hablar con Él con cierto respeto y reverencia, aunque a veces no estaba de acuerdo con Él. ¿Y cuánto más entonces nuestro Padre Celestial? ¿Y cuánto más a nuestro Señor, que es Rey de Reyes, Señor de Señores? Debemos de aprender un poquito más de veneración, respeto cuando hablamos con Él. Pero yo estoy a veces viendo... Hoy en día, no es que quiero criticar, no estoy comentando, pero no me agrada. Cuando yo veo pastores con blue jeans, con camisetas, con tenis, tomando una soda, predicando como cualquier cosa de un gran Dios. Yo he visto iglesias que hacen la Santa Cena con falta de reverencia. Ahí tienen unas mesas en los lados y pasa jóvenes masticando chicle y otras cosas como que nada. Hay falta de respeto y reverencia hoy en día. Entonces, iglesias como la nuestra, y gracias a Dios no somos los únicos, nos van a mirar como a veces como muy legalistas, como fariseos. Pues los fariseos, sea lo que sean, tenían algo, respetaban la palabra de Dios, se les pasaba la mano y entró en mucho legalismo, pero tenía respeto por la palabra más que muchos hoy. Entonces quiero que entiendan que nosotros... tenemos que tener tal vez nuestra visión corregida, así como cuando, mire, yo desde 5 años traigo lentes, hermanos. Para mí yo creo que yo voy a la muerte con lentes, ¿ok? A mí, yo así, eso fue lo que Dios tiene para mí. Yo necesito lentes y muchos de ustedes también. ¿Por qué tenemos lentes? Para ver mejor, para corregir la visión. Hay una deficiencia en nuestros ojos. Y los lentes ayudan a corregir para que podamos leer y ver y manejar y otras cosas. A veces nosotros necesitamos una corrección en nuestra visión de quién es Dios. Yo espero que hoy sea una de estos momentos en la vida en que Dios le puede abrir sus ojos para que usted vea de veras con quién estás tratando. Lo vemos aquí entonces. Y vemos que Dios pues, es un modelo aquí, lo que vamos a ver, de cómo Dios trata con cada uno de nosotros. Aunque no estoy viendo al Señor como Isaías lo vio, con los serafines encima de él y ese altar enfrente del trono y sus faldas llenando el templo. Él vio algo hermoso y espléndido. Pero el patrón es igual por cada uno de nosotros, el molde. Y vemos en cada uno aquí entonces, debe preguntarse, ok, ¿describe esto mi encuentro con el Dios Todopoderoso? Lo que estoy leyendo aquí, ¿eso describe mi encuentro con el Señor?
Y eso es lo que vamos a tratar de contestar esta mañana. Primero vemos aquí la visión del profeta. En capítulo 6, ahora es raro, no sé por qué, Espíritu Santo solo sabe, por qué el llamamiento de Isaías llega a capítulo 6 y no al capítulo 1, no sé, pero así fue. Entonces, dice, en el año que murió el rey Usías, y él era un buen rey, por supuesto. Ya murió un buen rey, ahora iban a entrar más los reyes. Pero Dios quería mostrar algo a Isaías. Yo estoy en el trono, no te preocupes quién está en el trono en la tierra. Yo estoy en el trono en el cielo. Entonces, en el día que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En primer lugar, vemos aquí, él vio al Señor sentado en su trono. Y cuando él vio al Señor sentado en su trono, tome en cuenta la descripción en donde se encuentra ese trono. Era un trono alto y sublime. Algo maravilloso, pero en altura también. Era bien alto para que toda creación, toda criatura en el cielo pudiera ver ese trono. Era alto y sublime. Y vemos también algo más. Dice que es un trono alto y sublime, y esto habla también de que él vio al rey soberano. Un rey que reina, ¿sabe qué soberano quiere decir? Él reina sobre todo. Él es un rey soberano. Y él está sentado en un trono alto y sublime. Ahora nosotros reinaremos con el Señor. Pero tenlo por seguro, tu trono y el mío no será como el de él. El de él es alto y sublime y nosotros vamos a reinar con él, alrededor de él, pero él tiene el trono alto y sublime. Quiere decir que él es soberano, él gobierna, él es rey y él gobierna sobre todo que existe, porque él creó todo. So, vemos aquí que él vio el rey soberano. Soberanía quiere decir simplemente él hace lo que él quiere, sin tener que rendir cuentas a nadie ni pedir permiso a nadie. No hay autoridad sobre él. Su trono es alto y sublime, no hay trono más alto que el de él. Y es bueno recordar eso, cuando las cosas no salen como tú quieres en tu vida, acuérdate, tú no eres el rey de tu vida, él es. Y a veces tú quieres algo, te da otra cosa. Y a veces tú pides algo negro, te hago blanco. A veces tú pides algo calmado, te hago ruidoso. Él está encargado de todo. Él es el rey de reyes. Ok, so, muy importante, eso es el Señor que él vio, sentado en su trono. Y él vio un rey, el rey omnipresente. El rey omnipresente quiere decir que está en todas partes. Dice, sus faldas llenaban el templo. Si usted lee bien la Biblia, ¿quién es el templo del Señor? La iglesia. Nosotros somos el templo del Señor. Y nosotros somos, dice la Biblia, la verdad somos piedras vivas que está construyendo su templo y cada uno formamos parte de ese templo. Y Él llena el templo, Él llena su casa, porque el templo es casa de Dios. Entonces vemos que Él está omnipresente. Donde tú estás, Él está. Nadie escapará de su presencia. Y tú, si quieres leer un buen lugar, en Salmo 139. Si llegaron a las alas del alba, yo no puedo esconderme de ti. Va para el cielo, va para el infierno, el Seol. Él va para Dios, ahí estás conmigo. Él es omnipresente. Por eso, recuerda, sus faldas llenaban el templo. Pero ¿quién es su templo? Nosotros, hermanos. Vemos entonces aquí, él vio un Señor sentado en su trono que era soberano y omnipresente. Pero algo más que él vio. Él vio unos serafines con 6 alas, clamando uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Bueno, mira lo que dice aquí entonces versículo 2. Por encima de él había serafines.
Ahora, ¿qué es la diferencia entre un serafín y un querubín? No estoy seguro, francamente. El querubín se encuentra enfrente del trono, el serafín arriba del trono, pero la verdad es lo que yo sí sé. Tengo la impresión que un querubín es más poderoso que un serafín. ¿Por qué? Porque el más poderoso de toda la creación de Dios fue Lucero. Y Lucero era un querubín grande. No había nadie que pudiera contra él. Y eso se encuentra en Ezequiel 28. Lucero, que se convirtió en el diablo, era un querubín. Entonces, no era un serafín. Yo no, mucho para decir, y esto y el otro, la verdad es un poco opaco, es difícil saber la diferencia entre un serafín y un querubín. Yo no soy experto, dejar eso a los expertos, pero una cosa voy a decir. Serafín, querubín eran de los seres más poderosos en el cielo. Por eso digo, hay más que puros ángeles en el cielo. Un día estudiaremos Apocalipsis y otros lugares, pero hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, serafines, hay ancianos, y hay otras criaturas que ni sabemos, que Ezequiel vio en el libro de Ezequiel, y la verdad no creo que en el cielo más hay ángeles con arpas como ves en las caricaturas. No es así. ¿Ok? Entonces quiero que entiendan. Pero de entre todos, nosotros seremos el mayor de todos porque somos hijos de Dios. Lo vemos entonces aquí, él vio la santidad del Señor. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Y me pongo a pensar, bueno, hay cosas que yo veo que no me llama la atención, pero dice bien, toda la tierra. Toda la tierra. El desierto, el mar, donde hay agua, donde hay arena, los valles, las montañas, lugares con muchos árboles, lugares con pocos árboles, porque toda la tierra está llena de seres humanos hechos a su imagen. Esta es la gloria hermosa, más hermosa de todo. El Señor mismo dijo, ¿qué le conviene a un hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Cuando la tierra está llena poblada por seres humanos, toda la tierra está llena de su gloria. Incluso lo que mencioné, la creación, la naturaleza. Pero vemos aquí la santidad del Señor. Y notan ustedes que no estaban diciendo amor, amor, amor. Estaban diciendo santo, santo, santo. Si nosotros nos preferimos enfocar en el amor de Dios, pero tenemos que enfocarnos más bien en la santidad de Dios. Porque si usted se ponga a pensar, sin la santidad nadie verá al Señor, porque Él es santo. Entonces es muy importante entender eso, y la verdad es que el amor de Dios en sí mismo no nos va a salvar. ¿Ok? El Señor nos ama, pero hay muchos. Recuerda el rico joven en capítulo 10 de Marcos. Se fue muy triste porque tenía mucha riqueza, muchas posesiones. Y el Señor lo amó, pero lo dejó ir. Y no porque el Señor te ama, te es garantizado ir al cielo con Él. Dios te puede amar, pero su santidad demandará que Él te mande al infierno. Pero no nos gusta esa parte. Nos gusta enfocar en Dios como amor, amor, amor. Pero nos conviene cambiar eso un poco y ver que Dios es santo, santo, santo. Entonces, vemos aquí, él vio la santidad del Señor. En versículo 3, y como el otro daba voces, el uno al otro, se decían uno al otro, porque no podían resistir de decir, santo, 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 porque lo veía tan santo y tan hermoso que era él. Y decían y clamaban uno al otro, los serafines. Y entonces vemos aquí, ¿por qué se cubrían? O sea, muchos aquí a veces leen y pasa eso muy rápido. Y dice aquí en versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas.
pero nada más usaban dos para volar. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. ¿Por qué? Porque, hermanos, no podían ni siquiera mirar a Dios directamente, tienen que cubrir sus rostros. Y por eso cubrían sus rostros con dos alas. Sus pies, algunos dicen que es por modestia, porque es como cubriendo su desnudez. Y con dos volaban. Aquí se ve entonces lo grande que es nuestro Señor. Y hoy en día cantamos muy a la ligera: Señor, muéstranos tu gloria. Cuidado con lo que tú estás diciendo. Si tú de veras supieras cuán glorioso es el Señor, si tú de veras supieras lo negro que es tu pecado, jamás oraría tal oración. Pero es oración de ignorantes. Muéstranos tu gloria. Yo sé que cantamos eso, y cada vez que lo cantamos me pongo a pensar, hermano, Señor, ¿cuántos hermanos de veras captan lo que están cantando? Si los serafines no podían verlo, y nosotros, carne y piel, oh, muéstranos tu gloria. Es indiferencia, es ignorancia, perdón, no indiferencia, ignorancia. Ignoramos quién es Él. Yo a la verdad, hermanos, le digo con todo mi corazón, a mí me da miedo pedir eso al Señor. Y cuando yo oro a solas con Él, yo trato de imaginar su gloria, pero de veras me pongo a pensar, Señor, si tú de veras te revelarías a tu siervo toda tu gloria, ¿aguantaría yo? ¿Podría yo aguantar esa gloria tuya? Piénsalo, porque a veces suena bonito lo que hablamos, de lo que oramos, lo que cantamos, pero la Biblia nos vuelve a dar estabilidad y luz, y podemos pensarlo bien antes de hablar sin pensar. Él vio la santidad del Señor, vio su gloria también, pero vemos también que Él vio la omnipotencia de Dios, del Señor. ¿Sí? En versículo 4, mire lo que dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Muy similar cuando se manifestó y habló a Moisés ahí desde la montaña, y el monte temblaba y había rayos y humo, y la gente se asustaron y dijeron a Moisés, ¿sabe qué? Es mejor que tú nos hables. Ahora, póngase a pensar, 2 millones de judíos, porque era cuántos eran, tenían miedo cuando Dios habló desde el monte. Y nosotros tan atrevidos, Señor, muéstrame tu gloria. Cuidado. El Dios con quien nosotros tratamos es mucho más poderoso, potente, glorioso de lo que podemos imaginar. Y yo no digo que no pide, Señor, muéstrate. Yo entiendo eso, pero antes de orar esa oración, hay otra oración que tenemos que hacer. Por eso digo, yo no digo que nunca debe de pedir, Padre, muéstrame tu gloria, pero hay que hacerlo de una manera correcta y bíblica y razonable. Entonces Él vio la omnipotencia del Señor. Vemos entonces que aparte de que Él es soberano, omnipotente, omnipresente, pero también Él es el omnipotente, el todopoderoso. Ahora, tome en cuenta algo aquí. No fue nada más Él que hizo estremecer los quiciales de las puertas. Usted mira bien aquí, ¿ok? Dice el versículo 4, míralo bien, con la lupa espiritual. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Cuando Dios habló, su palabra fue muy resonante, muy potente, fue algo muy poderosa. Ahora, hermanos, quiero que entiendan eso, que la palabra de Dios también es viva y eficaz, como dice en Hebreos 11,
o 4:12, pero quiero que miren conmigo en Hebreos 11:3. Capítulo 11, versículo 3. Ahora, en 4:12 de Hebreos dice es viva y eficaz. Pero después en capítulo 11, Él nos muestra por qué. En capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, nada más la tierra, el universo, por la palabra de Dios. Que es decir, Él habló y así fue. Qué poderosa esa palabra, hermanos. Y entonces dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, hermanos, penetra. Es muy penetrante la palabra, pero ¿sabe que también? A veces, en vez de hacer estremecer los quiciales de la puerta, nos hace estremecer a nosotros. Y Él sacuda todas nuestras vidas con su palabra. ¿Cuántos aquí? No levanten sus manos, nada más contesten su propia mente. ¿Cuántos aquí han sido retados con la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí la palabra de Dios te ha caído a veces como agua fría en tu cara? ¿Cuántos aquí han tenido que cambiar sus filosofías y creencias que han creído toda la vida cuando fueron enfrentados con la palabra? La palabra es viva y eficaz. La misma palabra que Dios usó para crear este universo, Él la usa también para salvar tu alma. Y si eres salvo, para cambiar también el rumbo de tu vida, para que anda más conforme de acuerdo a la voluntad de Él. Es la palabra. Por eso cuando el Señor preguntó a Pedro 3 veces, si me amas, y Él dijo, en tanto alimenta mis ovejas, mis corderos. ¿Qué está diciendo Él? Si tú me amas, Pedro, predícales mi palabra. Y cuando hubo muchos problemas, muchas cosas sucediendo en la iglesia, ¿qué hizo Pedro? Habló a la congregación. Escogeos entre vosotros 7 varones y 7 diáconos para atender a estas cosas, para que nosotros podamos entregarnos a la palabra, ministerio de la palabra y la oración. Él acercaba el trono de Dios y administraba la palabra. Y déjame decirle, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero una cosa le voy a decir. Es algo que no pensaba decirlo, pero me vino a la mente. La mejor manera en que yo puedo demostrar mi amor para con mi Dios, para con Cristo, que dio su vida por mí, es la manera en que yo les trato a ustedes, sus ovejas, que fueron compradas con su sangre preciosa. Y la manera más, lo que Él dijo, si tú me amas, edifica mis ovejas. En otras palabras, la manera que yo les alimento es un reflejo de mi amor por el Señor. Si poco amor, poca palabra para sus ovejas. Porque no me importan las ovejas si no me importa el pastor de las ovejas. Entonces, por eso Él dijo, un pastor que de veras ama al Señor, también alimentará con todo su corazón a las ovejas del Señor. Ahí está en capítulo 21 de Juan, cuando quiere leerlo. Entonces, vemos aquí algo más, porque tenemos que seguir, ¿verdad? La palabra es viva y eficaz. Él creó el mundo por la palabra y cuando Él habló allí hubo humo y como un terremoto ahí en el cielo, aunque no es tierra, pero pues se estremecieron los quiciales de las puertas. Eso fue la visión del profeta. Él vio al Señor en su gloria, en su poder, en su magnificencia, en su hermosura. Ahora vemos la confesión del profeta, porque la visión produjo algo en él. En el versículo 5, regresando aquí en Isaías 6. Entonces dije, ¿se ves? La palabra clave aquí es entonces. Después de que algo sucedió, algo pasó en mí. Esa palabra entonces es como un puente entre lo que él vio
y lo que pasó en su vida. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bueno, lo vemos aquí, hermanos. Primero que a medida que la visión y percepción de Isaías de Dios se hizo más clara en su mente, su visión y percepción de su propio pecado e indignidad también se hicieron muy claras. En otras palabras, su buena percepción de quién era Dios dio una buena percepción de quién era Él. Y por eso, muéstrame un hombre arrogante, una hermana arrogante, y te mostraré a alguien que de veras no invierte tiempo con el Señor, no lo conoce de veras. Muéstrame un hermano, una hermana humilde, y te mostraré a alguien que invierte tiempo ante su trono. Porque Dios resiste a los soberbios, mas da más gracia a los humildes. Vemos entonces aquí la confesión del profeta. Primero, Isaías reconoció su condición espiritual. Él reconoció su condición espiritual. Si usted mira aquí, él dice, ay de mí. Y eso es muy importante, pero él dice, ay de mí que soy muerto. Antes de conocer a Cristo, dice la Biblia, todos estamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No es lo que dice la Biblia? Sin Cristo estamos muertos. Y alguien dirá, pero yo estoy comiendo, yo duermo, yo tengo familia, yo trabajo. No, tú tienes vida entre los muertos, pero no tienes vida para con Dios. Tú eres como un zombie espiritual. Tú caminas, te ves como un vivo, pero eres un muerto, porque no tienes a Cristo. Pero yo voy a la iglesia, pues qué bueno que vas a la iglesia. Todavía eres un zombie espiritual. Tú estás muerto. Mira, la iglesia no salva a nadie. Entonces, vemos aquí entonces lo que pasó. Isaías reconoció su condición espiritual. Nadie le tuvo que decir. Una mirada en Dios es, hey, yo estoy muerto. Aquí dijo él, ay de mí que soy muerto, es que moriré. Él no dijo esto, es lo presente, soy muerto. Porque en comparación con el Dios de toda vida, que da toda vida, él era un muerto. Y reconoció su condición espiritual y reconoció también el peligro en que se encontraba. Porque mire lo que él dijo, ay de mí. Ay de mí quiere decir, yo tengo problemas. Yo me encuentro en un lío. ¿Cómo saldré de esto? Y si tú no predicas el evangelio como se debe, para que la persona que está escuchando llegue a un ay de mí, hasta que la persona no reconozca que el lío en que se encuentra, tú no hiciste un buen trabajo. Tú tienes que predicar el evangelio como se debe. Ahora, obviamente, hay gente que no van a aceptar a Cristo, no es tu culpa. Pero cuando tú no predicas como se debe, hablando de un Dios todopoderoso que está literalmente, fue insultado, ofendido y ahora está enojado con el pecador. Y que el pecador sepa la ira de Dios que cae sobre él. Tú no compartiste ningún evangelio. ¿Cómo va a haber buenas nuevas si no sabe las malas nuevas primero? Para mí, si yo tengo un frasquito que es sanidad de cáncer, a mí no me importa porque yo no creo que tengo cáncer. Si yo me entero que tengo cáncer, este vasito es mi vida. Y cuando tú no reconoces su situación delante de Dios, el evangelio no sirve para nada para ti. Pero es nuestro deber de compartir de veras la situación de cada uno, cómo se encuentra delante de Dios. Y deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Pero aquí Isaías vio
su condición espiritual, él es pecador, muerto, y ¡ay de mí! Puede haber sido lanzado desde una vez ahí al lago de fuego, delante de ese trono. Lo vemos entonces aquí. Fue la confesión del profeta. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No es lo que dice la Biblia? Pero si tú crees que tú no eres tan malo, que hay otros peor que tú nunca serás salvo. Porque tú de veras no tienes esa... mira, y Isaías era un buen hombre. Era un profeta, era un hombre de Dios. Y aún este hombre con toda su religión dijo, ¡ay de mí! Él no contó con su justicia. Él no confió en su sangre judía que tenía en sus venas la sangre de Abraham. Él dijo, ¡ay de mí! Y hasta que no hay un ¡ay de mí aquí delante de Dios, tú seguirás por otro camino, pero no para el cielo. Porque tú nunca reconociste la gravedad de su condición delante de Dios. Pero después veamos otra cosa. Después que él confesó, vino la purificación. ¿Sí? Primero la visión. Él vio a Dios, él vio a sí mismo, confesó la confesión. Y ahora la purificación. Y vemos que a medida que la visión y percepción de Isaías, él pudo ver que malo estaba él delante de Dios, en luz de quién era Dios. Ahora Dios obró. Cuando hay una confesión genuina de parte del pecador, el perdón y la purificación seguirán de parte de Dios. ¿Quieres un perdón genuino? Tiene que haber un arrepentimiento, confesión genuina. Vemos aquí el versículo 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ahora eso es simbólico, yo creo. No creo que era que él de veras, es una visión, ¿verdad? Que Dios puso un carbón y le quemó toda la boca. Yo creo que eso es simbólico de algo más profundo que un carbón encendido. Pero es un altar que está allí. Usted ve un altar, dice aquí versículo 6, que tenía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Wow, hermano, cuando yo leo eso, digo, Señor, gracias que es quitada mi culpa. Gracias, Señor, que es limpio mi pecado. Porque yo qué haría si no hubiera limpiado mi pecado. Yo no tendría ninguna esperanza de estar con Él. Vemos aquí entonces, primero, que esa purificación vino desde el altar en el cielo. Pues es interesante. No hay un altar en el cielo. Sí hay un altar en el cielo, así como hay un templo en el cielo. Cuando lo estudiamos hace 3, 4 años, o tal vez 5 años, pierdo la cuenta, el libro de Hebreos, sabíamos que hay un tabernáculo en el cielo. Hay un templo en el cielo. Y prueba estar, aquí está. Pero el hecho es, hay un altar. Pero nosotros pensamos, ¿qué está en este altar? Pues mire aquí. Él fue al altar y agarró un carbón encendido con sus tenazas y tocó a Isaías. Primero vemos aquí que este altar es de donde vino la limpieza, la purificación. Ahora, ¿cuál altar será? Pues quiero que mira conmigo en Hebreos capítulo 13. En Hebreos capítulo 13. Tal vez eso le puede ayudar un poco a entender eso. En Hebreos capítulo 13, en versículo 10, me dice, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Está diciendo él que a los judíos que tenían sacerdotes todavía en aquel entonces,
ellos tenían un altar en el templo físico. Y el autor aquí, yo creo que era Pablo, dice, nosotros tenemos otro altar. ¿Y cuál altar? Ese que fue mencionado en Isaías. En versículo 13:10, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora mira conmigo en Apocalipsis. Eso es interesante. Primero mira capítulo 6, versículo 9. 6:9 de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, había un altar en el cielo, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos murieron y Dios vio, y él pudo ver, Juan, las almas de los que murieron. Pero pues sigamos, mira capítulo 8, versículo 3, aquí en Apocalipsis. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora tú dices, ¿qué es eso? Cuando tú estás orando, tus oraciones suben como incienso al altar de Dios en el cielo. Y mi pregunta es, ¿qué tanto incienso hay de tu parte llegando al cielo? ¿O eres un poco flojo para orar? No es una prioridad para ti la oración, viendo que Dios llama a su iglesia casa de oración. Vemos aquí algo más. Ese altar recibe incienso, que es las oraciones nuestras. Pero miren los versículos que siguen, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, que es las oraciones, y lo llenó del fuego del altar, ese mismo altar que vio Isaías. Ahora Juan lo está viendo. Y la arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahora, este altar que fue usado para limpiar y purificar a Isaías, y este altar que recibe las oraciones de los santos, ahora será arrojado a la tierra. Pero no para bendecir, sino para maldecir. ¿Ves? Y usted mira aquí, el capítulo 9, versículo 13. Capítulo 9, versículo 13. Y el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y usted mira aquí todo lo que pasó, hermano. Sigue leyendo. Déjeme brincar al versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Vemos aquí puro juicio. Regresando ahora a Isaías, hermanos, capítulo 6. Quiero que entiendan. Este altar es un altar que bendice y purifica al que lo busca el Señor. Y es el mismo altar que destruirá y matará a los que no lo buscan. Y este altar, hermanos, representa la cruz, donde el Cordero de Dios fue sacrificado. Y yo no tengo tiempo ahora, pero usted lee Hebreos y verá usted que cuando Cristo murió en la cruz, Él murió una vez para siempre, pero Dios siempre está mirando este altar en el cielo por lo que pasó en Calvario. Cristo Jesús, su sangre, su muerte y su resurrección es la salvación de muchos y la condenación de muchísimos más. Esto es, Cristo es el que te salva, Cristo es el que te condena. Cristo es el que te lleva al cielo,
Cristo es el que te manda al infierno. No hay otra. Y en ese mismo altar, ahí fue el Cordero de Dios inmolado y sacrificado. Si nosotros miramos la historia, 2000 años, un lugar en Jerusalén, en Calvario, Dios tiene un altar eterno en el cielo que le hace recordar lo que hizo Cristo por ti y por mí. Porque hay un templo en el cielo. Quiero que entiendan que eso es lo que estaba viendo Isaías. Y es lo que vio Juan también. Y vemos entonces ahora que toda culpa y pecado fue quitado. Dice la Biblia en Romanos 8:1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo es el que nos cubre con su sangre. Pero el mismo Cristo vendrá como juez algún día, como un león, no como un cordero. Y Él destruirá a todo. Todo ojo lo verá, pero no todos estarán contentos cuando lo ven. Ven entonces aquí la purificación del profeta. Y será tu purificación si tú buscas al Señor también. O ya hemos sido purificados y somos salvos. Entonces vemos ahora la disposición del profeta. La disposición del profeta. Todo cambió. Él entró con miedo, con pánico. ¡Ay de mí! Y ahora su disposición cambió por completo. Cuando el Señor perdona y limpia a un pecador, de repente esa persona se convierte en una nueva persona. ¿Okay? Se llama nuevo nacimiento. Nueva criatura somos en Cristo. Pero también con la capacidad de conocer a Dios. Y también, hermanos, no más conocer a Dios, pero también tendrá el deseo de cumplir con su deseo. En otras palabras, cuando uno nace de nuevo, uno conoce a Dios y uno ya desea hacer lo que Él quiere. Él cambia nuestra voluntad. ¿Okay? Recuerda lo que dijo el Señor: mi voluntad de hacer aquel que me envió. Esa es mi comida. De hacer la voluntad y cumplir con ella. Lo vemos entonces ahora. ¿Qué pasó? En versículo 8. Mira lo que dice. Primero la palabra entonces en versículo 5, ¿verdad? Después Él fue tocado y limpiado y purificado. Eso es simbólico de una conversión genuina. Cuando alguien ve al Señor por primera vez y se convierte. Ahora todo cambió. Nos dio un corazón nuevo. Ya escribió sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús, nueva creación. Ahora, ¿qué pasó? Después, versículo 8, oí la voz del Señor. Antes no oíamos la voz del Señor. Y la verdad ni teníamos interés en oír su palabra. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos dispuestos a sentar y escuchar un sermón por 50 minutos, casi una hora? Si antes ni pisaría una iglesia por 10 minutos. ¿Qué pasó? Porque ahora tengo hambre de la palabra. Antes no tenía hambre. ¿Qué pasó? Porque ahora cuando leo la Biblia es diferente. Antes no entendía nada. Porque después que uno se convierte, una conversión genuina, uno comienza a oír la palabra de Dios, como nunca antes. Si los del mundo no oyen a Dios, ni tú ni yo antes de conocer a Cristo oíamos. Yo me acuerdo en la televisión, miraba 2 o 3 veces, antes de ir a la iglesia, tenía 12, 13 años, miraba a Billy Graham en sus cruzadas en la televisión. Y yo veía a toda la gente pasando, ¿qué es eso? Yo escuché, no me entraba nada. Hasta aquel día que Dios me tocó, me arrepentí y su palabra me cambió. Y ahora yo sigo oyendo su palabra. Yo la leo y estudio y yo puedo captar más que antes. Porque hoy yo nací de nuevo. Un hijo oye la palabra de su padre. Entonces, él oyó la voz del Señor. Es lo que dice aquí en versículo 8. Después oí la voz del Señor. Y él no solamente oyó, él pudo captar lo que el Señor deseaba. ¿Sabe lo que pasa con nosotros cuando recibimos a Cristo?
Él nos está moldeándonos para que seamos más como Cristo. Y nuestros deseos comienzan a ser más como los deseos de Cristo. Él cambia nuestros deseos. Y eso pasó. Porque miren, versículo 8. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros, es plural, hablando aquí de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando juntos. ¿Quién irá por nosotros? Ahora, antes él nunca oyó al Señor. Ahora él pudo oírlo. Y lo captó muy bien. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Él ni sabía a dónde. Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? ¿Qué estaba dando a entender con esas palabras? Ya mi vida no es importante, Señor. Quiero lo que tú quieras. Heme aquí, soy tu siervo. Tú me diste esa vida, me diste esa luz, me diste ahora capacidad de entender. Heme aquí, Señor, soy tuyo. Envíame a mí. No envíame a los misioneros, envía al pastor, no, envíame a mí. Es lo que dijo. ¿Por qué? Porque he aquí, envíame a mí, es un resultado de algo, un producto de algo que pasó. Él tuvo su visión del Señor. Ahora él sabía, él es el mero mero, él de veras es el todopoderoso. Mis ojos han visto al Señor. Él también me vi a mí mismo. Y soy muerto, pero Dios tuvo misericordia, me limpió, me perdonó, mis pecados fueron quitados. Ahora pudo captar, oír y captar, no más oír palabras, no más leer la Biblia, pero captar bien lo que Dios deseaba, el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, pues Él escribe sus leyes en nuestros corazones, para que seamos más como Él, para que deseemos las cosas que Él desea. Entonces vemos aquí, Él tenía un deseo genuino de cumplir con la voluntad de Dios, igual que Cristo. ¿Sabe? No hay que ir muy lejos, para atrás un poco. Mira Salmo 40, David lo escribió, pero es Cristo que está hablando por medio de David. Es Cristo que está hablando. Mira aquí en 40, de Salmo 40. Y dice aquí, versículo 7 y 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Sí, fue profetizado, Él vino. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y eso es lo que pasa cuando Cristo nos salva. Deseamos cumplir con su voluntad y su palabra está en medio de nuestros corazones. Ya no es un libro hueco y vacío, ya es un libro lleno de vida y el Señor nos habla. Vemos aquí entonces, Él oyó la voz del Señor, Él captó lo que el Señor decía. ¿Y tú has captado lo que Dios quiere? Tú de veras estás bien alineado con el Señor, o Él está aquí, tú estás acá. ¿Estás bien alineado con su voluntad? ¿Tú amas las cosas que Él ama? ¿Tú buscas las cosas que Él busca? ¿Tú deseas lo que Él desea? ¿Es la voluntad de Él tu voluntad? ¿O todavía tú sigues orando y tratando de forzar que la voluntad tuya sea la de Él? No, que la de Él sea la tuya. ¿Se ves? Después la comisión del profeta. Fue encomendado, recibió la gran comisión del Antiguo Testamento. ¿Qué dijo él? Versículo 8. Y dijo, anda y di a este pueblo. Ahora mire, él no recibió esta comisión hasta después que tuvo una buena visión de Dios, una buena visión de quién era él mismo, y hasta que no fue purificado y perdonado, hasta que tuvo una buena disposición, y después recibió la comisión, el encargo de ir. Anda. Ven ustedes, anda y di a este pueblo, oíd bien. En otras palabras, Isaías, hermanos, eventualmente fue y eventualmente murió por su fe. Muchos creen que él fue aserrado en dos en un tronco de un árbol. Cuando hablan hebreos, algunos fueron aserrados.
Muchos creen que fue Isaías, que murió por su fe. Pero ya no le importó. Con todo lo que él vio y todo lo que recibió de Dios, no le importó. Su vida ya era como basura, como Pablo. Pero nosotros tenemos que aprender que aunque somos hijos de Dios, vamos a aprender de este hombre del Antiguo Testamento, de Isaías, y aprender cómo acercar al Señor, reconocer quién es Él de veras. Y yo sé que podemos acercarle con confianza, dice la Biblia, pero a la vez no puedo dejar de acercarle con reverencia. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Porque todo cargo o comisión, todo que Dios te manda a hacer, viene de su trono. Si tú no le acercas a su trono, no te atreves a decir, Dios me está diciendo eso, Dios me está diciendo. Dios nos habla desde su trono, hermanos. Isaías recibió su comisión desde el trono, enfrente del trono de Dios. ¿Qué dice eso? Dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente ante su trono de gracia. ¿Y qué hacemos muchas veces? Acercamos muy pocas veces, escasamente, al trono de gracia. ¿Cuál es la conclusión? Necesitamos tener una visión adecuada de Dios para poder conocer nuestro propio corazón. La Biblia dice que el corazón, engañoso es el corazón y perverso, ¿verdad? Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Eso está en Jeremías 17:9. Bueno, el Señor conoce. Acércate a Él y Él te mostrará tu corazón. Hay un problema con eso. Nuestros corazones son malos, perversos, engañosos y no nos gusta saber la verdad. Es mejor no acercarle al Señor. O si le acerco como a una fachada, una oración médica con Él. Porque de ver no quiero que me muestre mi corazón. Porque la ignorancia es bendición. Prefiero vivir en ignorancia y no saber el estado verdadero de mi corazón. Y esa es la diferencia entre un discípulo y un creyente, mero creyente. Un discípulo está dispuesto a recibir todo lo que Dios tiene para él, aunque sea algo feo, aunque sea algo malo, pero yo recibo de mi Dios porque yo estoy feo y malo, quiero saberlo. No quiero vivir en mi ignorancia y fantasía pensando algo que no es. Porque como quiera un día será juzgado en el tribunal de Cristo. Es mejor ser juzgado aquí y tener menos que rendir cuentas allá. Pero bueno, eso es muy práctico para mí, es muy difícil para muchos, yo sé. Y sin la confesión de nuestro pecado, no habrá perdón ni purificación. David vivió un año de miseria. Usted lee los salmos. No me acuerdo si es Salmo 51 o 31, pero él anduvo un año en miseria. Sus huesos le dolían, le tenía enfermedad. Hasta que Natán lo confrontó y él tuvo que confesarlo a Dios. A veces nuestras enfermedades y dolores, no nada más por vejez, a veces también porque estamos viviendo en fantasías y Dios no nos está bendiciendo. ¿Ok? Eso pasa muchas veces. Y vemos, y leer, ahí está Salmo 51, ahí dice. Pero bueno, también Dios nos enviará gente. Eso es muy importante, ¿ok? Dios no enviará gente arrogante de delante de su trono. No te atreves a acercar al Señor en su trono con tu arrogancia. ¿Ok? Hay que arrepentirse de tu arrogancia. Y lo triste es que muchos arrogantes ni se dan cuenta que son arrogantes. Pídele al Señor. Señor, ¿soy arrogante? ¿Hay arrogancia en mi vida? Y 99% de las veces la respuesta es sí. Hablo por experiencia, hermanos. No nos gusta. Pero si tú quieres de veras ser bendecido por Dios y acercarle a su trono y salir con esa bendición, confiesa tu arrogancia. Confiésalo ante Dios. Y algunos tienen arrogancia por muchos años. Y el corazón se va endureciendo más y más. Y con más años que tú esperas, más duro va a ser para arrepentirse y confesarlo. Y solo aquellos que verdaderamente han visto a Dios
comparten sus deseos. Si yo invierto más tiempo con el Señor ante su trono, con más tiempo que uno invierte con el Señor en oración y en la lectura bíblica y meditación en la palabra, más uno será como Él. Y uno va a pensar como Él y desear las cosas como Él. Y su vida va a cambiar. Oye, por supuesto, va a vivir una vida menos amargada y más alegre. Tenlo por seguro. Porque tu copa estará rebosando. Algunos ni tienen media copa llena. ¿Cómo va a rebosar? Es triste, pero así es. Y andamos cómodos. Dios sabe, cuando tú tienes una copa llena, tú tienes que cuidar cuando camines. Dios dice, no quiero que la cuide, la quiero que rebosa. Quiero bendecirte con tanto gozo, tanto de mi presencia, que ni lo vas a aguantarlo. Va a rebosar. Y cuando rebosa, va a tocar otras vidas. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Estudia bien este llamado de Isaías. Y usted verá que aparte de todo ese esplendor y magnificencia, no es muy diferente que a la nuestra. Y por eso el Señor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Yo necesito dos cosas de mi Dios, hermanos, como ustedes. Yo necesito su misericordia y su gracia. Yo no puedo vivir un día sin la misericordia del Señor. ¿Verdad por qué? Porque no pasó un día que no le fallo en algo. No pasó un día. Y no pasó un día que tengo que ir a su presencia. Otra vez, ay Señor, perdóname. Bástate mi gracia. Y Él me perdona. Y Él me da más gracia. Porque yo soy terco. Y mira, hermanos, usted mira como el pastor, oh, él es muy espiritual. No, hombre, hermano, ustedes no saben la verdad. Yo soy un hijo muy terco. Pero Él ha sido muy bueno conmigo. Pero una cosa yo sé. Yo no puedo acercarle con mi arrogancia. No hay lugar en ese trono para un hijo arrogante. ¿Okay? Hay que echarlo a un lado, hay que reconocer que lo tienes, hay que confesarlo, arrepentirte, e ir a tu Dios con toda mi humildad. Señor, ten misericordia de mí. Y si tú eres un arrogante, dile, Señor, ayúdame con mi arrogancia. Porque eso está impidiendo mi relación contigo y mi crecimiento en la fe. Ayúdame con mi arrogancia, Señor. Porque eso está afectando a muchos, comenzando conmigo. Y tenemos que confesarlo, hermanos. No sirve para nada tu orgullo. Es basura para tu vida. Es veneno para tu alma. No sirve el orgullo para nada. Vamos a orar. Vamos a ver de pies. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias por esta palabra, Señor. Oh, ha sido dura. Ha sido muy, puedo decir, penetrante, Señor. Muy directa. Pero es tu palabra. Y Señor, quita de nosotros toda arrogancia, jactancia, orgullo, soberbia, rebelión. Haz de nosotros un pueblo humilde, Señor, y manso. Padre nuestro, queremos ser como Cristo, que era manso, siendo Él Dios, creador de este mundo, anduvo con mansedumbre. Y es Él que nos dice, Padre, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallará descanso para vuestras almas. Yo quiero ser como Cristo, Padre. Quiero ser manso, quiero ser humilde. Y yo sé que no estoy solo, aquí todos estamos pidiendo lo mismo. Pero si alguien en este lugar no te conoce, por favor, Señor, que este día sea el día que Él tenga su encuentro contigo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.